Dios. Amén. Diga conmigo: Espíritu Santo, háblame en esta noche, instrúyeme, que tu palabra sea clara para mí hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Espíritu Santo, arraiga el temor a Dios en mi corazón para que sea reverente. El Espíritu Santo me insistió que yo enseñara esto hoy. Lo voy a complementar el martes, y creo que el domingo también voy a hablar acerca del temor a Dios. Dios nos está preparando para una nueva temporada. 5 nomás lo dijeron amén. La razón por la cual Dios escogió a Noé para hacer el arca es porque era un hombre que tenía revelación acerca del temor a Dios. Él era diferente en medio de una generación perversa. Usted y yo debemos ser diferentes. Debemos marcar la pauta. Dice que por ese testimonio, aún por esa fe, condenó al mundo. Ahora, el temor a Dios en tu vida demuestra realmente la conversión que tú tienes. La mayor evidencia de que alguien está convertido es el temor que está arraigado en su corazón. Ahora, el temor a Dios lo arraiga el Espíritu Santo. Mire lo que dice en Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe. Ahora, lo que sostuvo la fe de Abraham fue el temor a Dios, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, lo interesante es que nunca había llovido sobre la tierra, y el temor a Dios que había en él lo llevó a respetar a Dios sin contradecirlo y hacer lo que él lo mandaba hacer. Hoy, mientras oraba y mientras preparaba esta palabra, o ayer, perdón, en la noche, el Espíritu Santo me hizo un recuento de mi vida y me dijo: ¿sabes por qué sigues de pie? ¿Sabes por qué no has corrido detrás de gente que ha tenido brotes de rebelión? ¿Sabes por qué la serpiente no ha logrado inyectarte el veneno del engaño? Porque tú has crecido en el temor a Dios. Yo le dije: ¿y a qué horas crecí en el temor a Dios? Que no me di cuenta. Me dijo: porque tú honras la palabra, porque tú expones tus debilidades delante del Espíritu Santo. ¿Sabe que nuestras debilidades debemos exponerlas delante del Espíritu Santo? Y es la razón por la cual sigo de pie. Otro hombre de Dios que caminó bajo el temor, Isaac. Génesis 31:42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y el temor de Isaac. Abraham fue conocido por su fe, pero Isaac fue conocido por el temor a Dios. Míreme aquí, el temor a Dios. ¿Cuál fue la razón para que Abraham no se bajara del altar donde lo iban a sacrificar? El temor a Dios. Él sabía que lo que Dios le había dicho a su padre, aunque lo expusiera a él a muerte, era la voz de Dios. Cuando el temor a Dios está arraigado, nadie nos puede engañar, nadie nos puede confundir. El temor a Dios activa el discernimiento en tu vida. El temor a Dios evita que caigas en trampas y en conspiraciones diabólicas y humanas. Y el temor de Isaac: si no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió
Esto se lo está diciendo Jacob a su tío Labán. ¿Qué tal José? Génesis 42, 18. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. La razón por la cual José fue promovido de tal manera que se convirtió en el hombre más importante de Egipto fue por su temor a Dios. Ahora, el temor a Dios, míreme, escúcheme bien, es lo que hace soportable el trato de Dios en nosotros. El temor a Dios preserva el corazón, que no se nos dañe, que no se nos ofenda. ¿Cómo fue que José no se dañó por la traición de sus hermanos? ¿Cómo fue que José no se dañó por las mentiras de la Putifara? ¿Cómo fue que José no se dañó por el descuido de su propio padre? ¿Cómo fue que José no se dañó por la ingratitud? No me acuerdo si fue el copero o el panadero. Del copero, que le interpretó el sueño y luego se olvidó de él. El temor a Dios preserva el corazón. El temor a Dios no nos permite tomar decisiones que pongan en riesgo nuestro destino y menos nuestra salvación. El temor a Dios nos arraiga donde está la voluntad de Dios. ¿Y qué tal las parteras que se enfrentaron a la maldad de Faraón? Porque estaba empeñado en matar a Moisés, que tenía 3 meses de edad. Éxodo 1:17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños por el temor a Dios. El temor a Dios nos convierte en enemigos del mundo, en enemigos del pecado, en enemigos de los demonios, pero nos convierte en amigos de Dios. El primer paso para ser amigos de Dios se llama temor a Dios. ¿Y qué tal Job? Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Escúcheme bien, del temor a Dios. El temor a Dios fue la base que sostuvo las 3 cosas en el carácter de Job. El temor a Dios lo perfeccionó. El temor a Dios desarrolló en él un corazón íntegro. Y el temor a Dios lo hizo apartarse del mal. Ahora, y usted se preguntará, como yo me pregunté, ¿y por qué le pasó lo que le pasó? Porque en esa familia el único que estaba arraigado en el temor a Dios era Job. Y yo estoy más que seguro que Job enseñó temor a Dios. Le enseñó a sus hijos, le enseñó a su mujer, y ellos no quisieron cantar. Los padres hablamos con el ejemplo. Los pastores hablamos más con nuestra conducta que con un micrófono. El respeto no lo ganamos porque no somos cuestionables. Hay pastores que solamente son picos de oro, pero todo el mundo sabe y lo discierne. Si algo necesitamos para pararnos aquí, es temor a Dios, para respetar la iglesia, para respetar a Dios, para respetar a nuestra familia. Si usted tuviera la familia que yo tengo, usted sabría de qué yo hablo. Constantemente estoy expuesto en casa. Conocen todas mis debilidades. Hoy hubo una situación que no era trascendente, pero el Espíritu Santo me habló y me dijo: apenas llegue tu hijo y hablas con él y pides perdón. ¿Sí o no, Samuel? Eso se llama temor a Dios. El temor a Dios te lleva a pedir perdón. Hola, ¿cada cuánto pides perdón? ¿Cada cuánto reconoces que obras mal? ¿Cada cuánto se te zafa por ahí un pecadillo? No dije pescadillo, ok, pecadillo.
me acuerdo dónde estábamos. Estaba con mi esposa y mi hija. Y de repente sentí la voz de mi esposa y de mi hija que me dijeron: ¿qué está viendo? Coincidencialmente pasó una mujer, pero había un hombre con una chaqueta que me gustó. Y yo dije: la chaqueta que tiene el tipo. Pero es que la chaqueta y la mujer se cuadraron en el mismo lugar y era imposible no ver. Cuando uno tiene regado el temor a Dios, uno ama la verdad en lo íntimo. Uno no engaña a nadie. Yo quisiera llegar al nivel que tiene Marco Brunet. Y a propósito, en vez de estar viendo bobadas en las redes, hay un programa que él lo hace en la internet que se llama Tiempo de Mesa. ¿Cómo me ha bendecido eso a mí? Él es de los que llega de las giras y le dice a la esposa: mi amor, en esta gira hubo una vieja que me bregó. Yo todavía no he llegado ahí. Si llego a decir eso, me mandan para el cielo. Y a usted también. Siento que todavía no está lista. Okay, bien. Pero cuando uno tiene temor a Dios, mire, cuando hay temor a Dios, uno respeta los pactos que tiene. Cuando uno tiene temor a Dios, uno es consciente de lo que promete. Ahora, Hebreos 5, del 7 al 10. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús no era oído porque sabía orar o porque oraba muchas horas. El cielo lo oía no porque era el Hijo de Dios, sino por lo que había permitido al temor a Dios trabajar en su corazón. Si usted no entiende nada en esta noche de lo que yo voy a decir y usted solamente se lleva esto, me voy tranquilo. El temor a Dios regula la conducta de tu corazón para que tú seas reverente. Diga reverente. Es una palabra que se ha perdido hoy en día. Mi padre nos decía en Samueles que hoy en día es más fácil honrar a los profetas que están en una tumba que honrar a los que están vivos, porque nadie quiere bregar con alguien que tenga carne y sangre. Los profetas siempre fueron solitarios. Smith Wigglesworth, antes de morir, tuvo que pedir perdón porque llegó a un tiempo en su vida que nadie lo toleraba, pero era su nivel de exigencia. Cuando usted camina cerca a un hombre de Dios y usted tiene temor a Dios, a usted se le va a exponer todo. Yo hago una pregunta: ¿por qué José era cercano a su papá? ¿Por qué su papá le hizo una túnica de colores? ¿Por qué Rubén, que era el mayor, no tenía la cercanía de José? O Judá, o Zabulón, o Simeón. Todos los demás le tenían recelo, le tenían temor. De pronto Jacob era muy exigente, era muy fuerte. Preferían estar a un lado, seguir de lejos. Escúcheme bien, lo primero que Dios exige para que seamos cercanos a Él se llama temor a Dios. Dios no tiene tiempo para convencerte cuando has pecado. La sola intención es pecado. Y si nosotros tenemos un corazón sensible por el temor a Dios, ¿sabe? Las ventajas de que el temor a Dios opere en el corazón es que el corazón se vuelve sensible.
No importa el tamaño del pecado, la calidad del pecado. Pecado es pecado. Y nos aparta de Dios y rompe la comunión con Dios y con los demás. De manera que el temor a Dios regula en el corazón para que desarrollemos una conducta reverente. Ahora, ¿qué significa la palabra reverencia? Mire lo que significa: que tiene una alta revelación de la autoridad para mostrar respeto. El que es reverente es respetuoso. El que es reverente tiene autoridad. El que es reverente sabe que a los hombres de Dios no se les hace daño. A los hombres de Dios no se les miente. No se les tiene cosas escondidas. Hola. Este significado lo encontré en la internet. La reverencia es una actitud de profundo respeto y amor. Es una conducta reverente hacia Dios que incluye honrarlo, expresarle gratitud y obedecerle todo lo que nos mande. Eso es ser reverente. Reverencia no es hincar la rodilla. Reverencia no es como hacen los orientales. Cualquiera lo hace. La reverencia es un estado del corazón. La reverencia es el fruto de cuánto le hemos permitido al temor de Dios trabajar en nuestra vida. Número 1. Amado Espíritu Santo, arraiga el temor a Dios en mi corazón para que desarrolle una actitud que sea reverente con la autoridad del cielo y de la tierra. Se está levantando una generación en nuestras iglesias irreverente, que no es respetuosa, no respeta a los ancianos, no respeta a los sugieres, mucho menos a los pastores. El mundo está lleno de gente irreverente. Mire esto. Fuimos testigos de lo que pasó aquí cerca con la niña de 15 años de Dayana, creo que se llamaba. ¿Cómo se llamaba Dayana? Dayana Michelle. ¿Ah? ¿Era compañera tuya? ¿En serio? Wow. 14 añitos, ¿no? Ella dibujaba. Mire eso tan particular. El tipo que la asesinó se fue a refugiar en el Tolima. ¿Sabe quiénes lo ayudaron? Una iglesia. Le dieron ofrendas. Y él subió a sus estados pidiendo perdón por lo que hizo con una canción cristiana. Era lo máximo que podía hacer. ¿Por qué no evitó matar a esa niña? Porque el temor a Dios no estaba en él. El temor a Dios nos ayuda a no atropellar a nuestro semejante. Nos ayuda a respetar a las mujeres, a respetar a los niños, a ser respetuoso con los ancianos. Claro que en estos días no me gustó algo. Yo fui a un lugar y me dijeron: ¿y cuántos años tienes? 61. Me pusieron en otra fila y no había nadie. Y yo estaba feliz. Me atendieron rapidísimo y cuando yo pregunté: ¿y por qué me cambiaron? Porque la otra fila sí tenía mucha gente. Me dijeron: ¿cuántos años tienes? 60. Aquí está la fila de los viejitos. Y yo, no se ría. Usted también va a llegar allá. Si no es que hace rato me pasó. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de su muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció,
aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Escúchame, si tú quieres que Dios te promocione, lo que necesitas no es desarrollar dones de sanidad. Lo que hay que desarrollar es carácter. Y lo primero que necesitamos es entrar a la escuela del temor a Dios. Ahí nos vuelven reverentes. Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Hay un protocolo en el cielo que es lo que nos mide a nosotros, porque el temor a Dios habla de nuestra conversión, habla de cuántas muertes hemos tenido que afrontar, de cuántas negaciones hemos tenido que afrontar. Número 2, amado Espíritu Santo, arraiga el temor a Dios en mi corazón para que desarrolle una actitud que sea reverente y sumiso, para que sean escuchadas mis oraciones en el cielo. El cielo nunca te va a escuchar si tú antepones la fe al temor. Lo primero que quiere percibir el cielo en tus oraciones es temor a Dios, es reverencia. Y luego si agrégale fe, agrégale orar en lenguas, agrégale ayunos. Mucha gente lo que está haciendo es aguantar hambre porque no tienen temor a Dios. La oración no es para doblarle el brazo a Dios. El ayuno no es para hacerle huelga de hambre. El temor a Dios define en tu vida si lo que estás orando es o no es la voluntad de Dios. Te lo aclara. Hebreos 5:7, la versión NRB. Y en los días de su vida terrenal, Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de su muerte. Y mire lo que dice aquí: y fue oído por su reverente sumisión. Nadie podrá someterse a la autoridad espiritual que hay en la tierra si primero no camina en el temor a Dios. ¿Sabe qué es la rebelión? Es el fruto de la serpiente que aprovechó el corazón de alguien que dejó de caminar en el temor a Dios. Josué 24:10. Mas yo no quise, Dios le dice a Josué, mas yo no quise escuchar a Balaán, por lo cual los bendijo repetidamente y os libré de sus manos. ¿Sabe por qué Dios no escuchaba la oración de Balaán? Porque había perdido el temor. Cuando uno pierde el temor a Dios, una mula es más cuerda que uno. Un gusano es más compasivo que uno. La mula de Balaán demostró ser más inteligente que él porque perdió el temor a Dios. El gusano que se comió la calabaza de Jonás resultó ser más íntegro, podríamos decirlo así, que el mismo profeta Jonás. Perder el temor a Dios es perder el fundamento que sostiene nuestra salvación. Los evangelios dicen que ancha es la puerta que lleva a la perdición y al infierno, pero es angosta. Es tan angosta que solo cabe uno ahí de barriga. Ese es el temor a Dios. El temor a Dios trata con nuestro orgullo. Ay, Señor, voy a predicar eso. Trata con la soberbia. La razón por la cual Dios tuvo que expulsar a Lucifer del cielo fue porque perdió el temor. Y al perder el temor se llenó de soberbia. La razón por la cual Dios tuvo que echar a Adán y a Eva del huerto fue porque perdieron el temor a Dios. Y al perder el temor a Dios se llenaron de desobediencia.
La razón por la cual Jesús no pudo hacer nada por Judas fue porque perdió el temor a Dios y por eso vendió a su maestro. Y Satanás le llenó el corazón de avaricia. Yo prefiero que mi corazón esté lleno del temor a Dios, que no haya ninguna parte para que el diablo no lo llene. Ahora, queremos que el temor de Dios se arraigue en el corazón. Ora en el Espíritu. Agarra tu Biblia y ora con los salmos. Agarra los versículos que hablan del temor a Dios y ora con ellos. Demanda de ellos. Y vas a ver al temor a Dios arraigándose en tu corazón. Isaías 1:15: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Y por qué las manos de esta generación estaban llenas de sangre? Porque habían perdido el temor a Dios. El fracaso de Sansón perdió el temor a Dios. Y Dios había logrado levantarlo a través de un voto de nazareato, un voto que lo llevó a la consagración. Cuando él lo violó, perdió el temor a Dios. Y cuando perdió el temor a Dios, quedó en manos de una bruja llamada Dalila. Satanás no espera sino una oportunidad donde tú pierdas el temor a Dios y tomes malas decisiones y rompas pactos y rompas votos. David se logró volver porque David es uno de los hombres que más revelación tuvo acerca del temor a Dios. Pero durante 2 años estuvo expuesto hasta que se arregló. Y aunque se arregló, no quedó igual, porque luego salió a la guerra y uno de los gigantes que había quedado, se cree que era el hermano de Goliat, cuando reconoció a David, se tiró a matarlo y David no pudo responderle. Tuvieron que ayudarlo sus hombres. Donde sus hombres no le ayuden, David hubiera muerto ahí. Había perdido fortitud espiritual. Esto es muy serio, mis amados. Antes de crecer en fe, antes de crecer en unción, antes de crecer en cualquier cosa, crezcamos en el temor a Dios. Arraiguemos en el corazón el temor a Dios. Que caminemos cada día de nuestra vida determinados a temerle a Dios. Dios siente respeto con el que le teme. Dios se siente honrado con el que le teme. Dios se siente agradado con el que le teme. Número 3. Amado Espíritu Santo, arraiga el temor a Dios en mi corazón para que desarrolle una actitud que sea reverente y sea librado y ayudado por el ejército del cielo. Escúcheme bien, el temor a Dios pone en tus manos a disposición los recursos del cielo. El temor a Dios es la llave que nos abre para accesar a las riquezas de su gracia, a las riquezas de su gloria, al oro y la plata del reino de Dios. Pero también nos abre las puertas para que el ejército de ángeles venga a protegernos y venga a ayudarnos. Hebreos 5:7, la versión de 1862. El cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y también suplicaciones con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído y librado de su miedo. Josafat cometió un error y se fue a apoyar al suegro de su hijo, que era Acab, y a la suegra de su hijo, que era Jezabel. Imagínense ese tremendo suegrito y suegrita que tenía el hijo de Josafat. Y en plena batalla
el ejército que estaba determinado a matar a Acab se encontró con Josafat. Y mire lo que dice el relato, segunda de Crónicas 18, 31 y 32. Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó. Escúcheme, ¿por qué Dios oyó y ayudó a Josafat? Por su temor. Usted no sabe en qué momento le llega el día malo. Hola. Usted no sabe en qué momento usted puede encontrarse bajo un ataque demoníaco. Y el cielo, no importa el nivel de crisis que tengamos, va a pasarnos cuentas a ver en qué nivel estamos del temor a Dios. Obviamente que Josafat fue ayudado y luego 3 profetas lo reconvinieron. Pero después de que el cielo lo ayude a uno, que le den una pela si quieren a uno. Yo prefiero que Dios haga conmigo lo que sea, pero que no me deje. Amén. Que me ayude. Y mire lo que dice: y los apartó Dios de él, pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. ¿Quién hizo eso? De decirle a los soldados que desistieran de acosarle. Dios. Pero mire este otro ejemplo que tengo aquí. Segunda de Crónicas 32, 30 al 32. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Estaban en plena guerra, donde Sennacherib, el rey sirio más perverso, que es un tipo de Satanás, les había declarado la guerra. Los había amenazado con hacerle tomar al ejército de Israel sus propios orines y a comer sus propios excrementos. Un hombre orgulloso y altivo. Fue tal el problema, porque no había otra salida, que estos dos se juntaron, Ezequías e Isaías, ambos temerosos de Dios. Y cuando ellos clamaron al cielo, mire lo que sucedió. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Siria. Este volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Quien murió fue su propio enemigo. Escúcheme bien. Asegúrese que cuando usted necesite ayuda, usted esté centrado en el temor a Dios. O si lo perdió, recupérelo. ¿Cómo se recupera el temor a Dios? Tirándonos al suelo, poniendo la cara, así nos toque tragar polvo. A David le tomó 7 días tirarse al suelo, porque había perdido el temor a Dios. Perder el temor a Dios es perder la sensibilidad a Dios, es perder la comunión con Dios. Y Dios envió un ángel, que Dios nos envió a ese mismo ángel para que acabe a todos los bandidos que hay en Colombia. Nadie dijo amén. No dije nombres propios, ¿ok? Okay, ya nos penalizaron el canal porque me puse a dar nombres, pero no lo vuelvo a hacer, tranquilo, guacho. Número 4. Amado Espíritu Santo, arraiga el temor a Dios a mi corazón, para que desarrolle una actitud que sea reverente, para mover el corazón de Dios por la humildad y sumisión. Escúcheme, esto para mí es revolucionario. ¿Cuántos quisieran ver todas las respuestas a sus oraciones? Que no quede ni una sin responder.
¿Sabe dónde está el secreto? Mover el corazón de Dios. ¿Tú sabes cómo mover el corazón a tu mamá, sí o no? ¿Sí o no? ¿Tú sabes cómo mover el corazón a tu papá, sí o no? Ustedes arrepiéntanse. Tú sabes cómo movérselo, ¿cierto? Tú sabes cómo mover el corazón a papá y a mamá, ¿sí o no? Pero hay algo. El corazón de papá y mamá se mueve cuando el hijo es obediente, cuando el hijo honra. A un cabezón lo hacemos esperar, ¿sí o no? Qué interesante. Cuando los hijos tienen rabo de paja no piden nada. Pero cuando están caminando como a uno le agrada, sangre de Cristo. Tú puedes moverle el corazón a Dios estando sometido a Él, caminando bajo su temor, respetando la palabra, obedeciendo cada vez que Él te pida hacer algo. Te aseguro que Dios no te va a hacer esperar, te lo aseguro. El temor a Dios para mí es la llave más valiosa que mueve el corazón a Dios a nuestro favor. Duré casi un año pidiéndole al Señor que me revelara qué podía mover su corazón. Lo tenía en mi nariz y lo vi apenas esta semana. Temor a Dios. Hebreos 5:7, la versión LPD. Él dirigió durante su vida terrenos, súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Usted se imagina a Dios como Padre lo que sentía al ver a su hijo que compartió su gloria estando en la tierra, obrando como hombre y sometido, sumiso. No hacía nada si no era la voluntad de Él. Yo hago lo que veo hacer al Padre. En los 33 años Jesús provocó milagros por su temor, por su reverencia. Mi amado, te estoy dando el secreto para que de aquí en adelante el corazón de Dios sea generoso contigo. El corazón de Dios no te vuelva a negar nada. Daniel 10:12. Entonces me dijo: Daniel, no temas. Un arcángel le dijo esto a Daniel: porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Dos cosas importantes: disponer el corazón. Marco Brunelli, María Fernanda, creo que se llama ella, o Fernanda, decían ellos en un programa de esos: el secreto de que este matrimonio, tienen 5 hijos, tienen más de 20 años de casados, para que Dios nos use y hayamos crecido, es que los dos nos dejamos cambiar. Nunca nos cerramos para ser transformados. Siempre estamos dispuestos. Si ella me dice a mí esto, yo puedo estar ciego en eso, y lo que ella me dice es luz para mí. O si yo le digo algo a ella, ella no me lo rechaza. Y ellos decían: el gran problema de muchos hijos de Dios que se atrasan es que Dios usa el medio que le da la gana para hablarles, y ellos quieren que les hable un ángel. ¿Tú sabes cuando Dios te habla? Dios puede usar cualquier cosa, porque Dios no tiene moldes. Número 5, amado Espíritu Santo,
arraiga el temor a Dios en mi corazón, para que desarrolle una actitud que sea reverente, sencillo e íntegro de corazón, que me libre de tus juicios. Los juicios de Dios siempre comenzarán por casa. Los juicios de Dios, para tocar a los impíos, tiene que primero tocar la casa. ¿Tú sabes cómo librarte de un juicio de Dios? ¿Sí o no? Es más, ¿tú sabes cuándo hay un juicio de Dios? El profeta Micaías le dice acá: yo vi a las altas cortes del cielo haciéndote juicio, y determinaron que hoy morías. El rey tuvo una oportunidad. ¿Sabe qué hizo? Le dio en la cara un golpe al profeta Micaías. Se trajo a otros profetas que comenzaron a decirle a él lo que él quería escuchar, y por no discernir la oportunidad que tuvo, murió ese día. Nunca podremos acusar a Dios que no tuvimos oportunidad. Sencillamente la desaprovechamos. Cuando uno tiene temor a Dios, uno silencia el razonamiento, cierra la lengua y agudiza el oído. El temor a Dios te guarda de que los juicios cobren con tu vida. ¿Cómo es que el rey Ezequías le dieron 24 horas de vida para arreglar su casa? O sea, Dios nunca dijo que lo iba a sanar. Dijo: vas a morir. Y no fue Satanás, fue Dios. Y míreme, y estamos hablando no de un impío, estamos hablando de un rey que después de David y Josafat fue el más importante. Los tres reyes más importantes: David, Josafat y Ezequías. Y Dios no se la rebajó. Y cómo este hombre en 5 minutos logró librarse de ese juicio de muerte. 5 minutos. Porque eso fue lo que demoró Isaías en devolverse de la puerta del palacio a decirle: te regalan 15 años más de vida, no vas a morir. El temor a Dios alarga los años de tu vida en esta tierra. El temor a Dios convence a Dios de pasar por alto el juicio que tenía contigo. El temor a Dios abre una puerta de oportunidad para que la aproveches. Pero Ezequiel no fue el único. Génesis 22 al 7. Pero Dios vino a Abimelec, un filisteo, en sueños de noche, y le dijo: he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Me dijo él: mi hermana es. Y ella también me dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón, y está hablando Abimelec, y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Míreme, que Dios le diga a uno que es íntegro de corazón. Qué interesante. En ese capítulo Dios no dijo nada de Abraham, pero dijo mucho de Abimelec, porque en ese tiempo tenía una mayor revelación del temor a Dios Abimelec que el propio Abraham. Pero Abraham tenía algo que no tenía Abimelec, y es que Abraham fue el primer profeta que Dios levantó en la tierra.
Abraham era un profeta mentiroso en ese tiempo. Luego lo superó y fue perfeccionado. Pero Abimelech tenía temor a Dios. Y por su temor a Dios, Dios le habló en sueños. Mírame, el temor a Dios hará que Dios te avise un ataque 24, 48 horas para que no llegue a tu casa ni te toque a ti, y para que no tengas dolor ni te creen desastres. Esto es lo que hace el temor a Dios. Mueve tu corazón para hacer votos con Dios. Lo último que le quedaba a Ana era el temor a Dios, y lo escondió por muchos años, hasta que ese día fue al templo e hizo un voto. ¿Y por qué yo sé que tenía temor a Dios? Porque lo cumplió. El que no tiene temor a Dios hace votos que nunca cumple. El que tiene temor a Dios hace compromisos y los cumple, así le cueste la vida. A ese nivel tenemos que llegar nosotros. Llego hasta el 7 y termino. Amado Espíritu Santo, arraiga el temor a Dios en mi corazón, para que desarrolle una actitud que sea reverente y pueda ser juzgado por los tribunales del cielo, por la inocencia de mi corazón. Génesis 20, 5 y 6, la versión NTV. ¿Acaso me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo, sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia y mis manos están limpias, dijo Abimelech, y Dios no lo contradijo. En los tribunales del cielo había un juicio contra Abimelech si tocaba, si dormía con Sara. Pero por su temor a Dios fue prevenido para que no le pasara nada a él. Con el solo intento, la matriz de las mujeres de su pueblo se le cerró. Y antes de Abraham irse, tuvo que orar por ellas para que Dios volviera a abrir la matriz. Para que usted sepa lo que hace el temor a Dios. El temor a Dios del centurión romano le dijo a Jesús, no vayas a mi casa, que no soy digno de que entres. Eso es temor a Dios. Di la palabra, porque yo soy un hombre bajo autoridad. Y en el mismo momento que Jesús declaró la palabra, su criado fue sano. Míreme, no necesitamos hacer muchas cosas, sino temerle a Dios, honrarle a Dios. Ahora, esto nadie lo va a ver. Este es el testimonio que tenemos con Dios. Usted con esto puede lograr milagros creativos, milagros de sanidad, librar su propia familia. ¿Por qué Lot y su familia tuvieron una oportunidad? Por el temor de Dios en la vida de Abraham. No hay cosa que más Dios honre en ti que el temor, que el respeto que tú muestres por Él. ¿Sabe qué rompe el temor a Dios? Cuando tú lo cuestionas. No lo cuestiones nunca. Si no entiendes algo, muere. Y termino. Amado Espíritu Santo, número 7, arraiga el temor de Dios en mi corazón para que desarrolle una actitud que sea reverente, para que nunca me levante, escúcheme bien, a ser grosero con el que representa autoridad, así esté equivocado. El temor a Dios regula la conducta de tu corazón para que no seas grosero con ningún hombre, mujer de Dios. No importa el rango que tenga. Los hombres y mujeres de Dios merecen respeto. No somos los jueces. No abrimos la lengua para hablar lo que no nos consta. Y si nos consta, tampoco deberíamos abrir la lengua.
Primera de Samuel 1:13 al 17. Pero Ana hablaba en su corazón. La mejor traducción sería aquí: pero Ana estaba arreglando su corazón. Y solamente se le movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: hijo del diablo, pastor endemoniado, hijo de Lucifer. Y Elí la acusó y Elí la condenó. Pero Ana tenía algo que ya había perdido Elí: temor a Dios. ¿Sabe cómo le habló? No, Señor mío. Eclesiastés dice que la mansedumbre hace cesar la ofensa en el corazón. Si nosotros aprendiéramos a mantener cargado el corazón con el temor a Dios, seríamos mansos. No reaccionaríamos frente a gente que nos acusa, o que nos provoca, o que nos intimida. Mire, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino he que derramado mi alma delante de Jehová. No se ofendió. Aquí es cuando perdemos los milagros. Usted se imagina uno venir al culto afligido, llevado, y ese día el pastor se la monta a uno, y ese día un hermanito le da por pararlo de donde uno le gusta hacerse, o ese día el pastor predicó como si le tirara piedras a uno. Dios te está midiendo el corazón. Esta es la prueba más difícil que casi nadie entiende, y es la razón por la cual perdemos los milagros. Versículo que sigue: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Si ustedes notan, ella con decencia y respeto le dijo en lo que estaba. Y el versículo que sigue: y Elí respondió y dijo: ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Como no se dejó ofender el corazón, eso lo tomó como una promesa. Para Elí era la manera de él tapar el reguero que había hecho, pero para ella fue una promesa. Versículo que sigue: y ella dijo: haya gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Y mira el versículo siguiente: y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová. Escúcheme, el mayor peso de un adorador se llama temor a Él. Por el temor a Dios no nos paramos de cualquier forma aquí. Por el temor y respeto que le tenemos a Dios, no venimos con las manos sucias, o con la mente sucia, o con la boca sucia. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová. Y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Sabes cuándo Dios se va a acordar de nosotros? Cuando vea el peso de gloria que carga nuestro corazón por el temor que le tenemos. Un rey estaba celebrando el comienzo de su reinado, Belsasar. Le duró un día. Justamente ese día que comenzaba su reinado, le hicieron un juicio. Y Dios dijo: has sido el más soberbio, has sido el más ingrato. Tuviste un papá o abuelo que era Nabucodonosor, que con todo lo que fue Nabucodonosor tuvo temor a Dios, pero este Belsasar no lo tenía. Se burló de Dios, trajo los utensilios del templo, le dio a beber vino a los borrachos,
utilizó los platos para las prostitutas, se burló de Dios y puso en ridículo al pastor, al profeta Daniel, y apareció una mano que escribió ahí su sentencia de muerte, y nadie lo interpretó, ni brujo, ni bruja, ni nadie. Llamaron a Daniel y Daniel dijo: sí, yo sé qué dice ahí. Hoy tu corazón ha sido puesto en balanza y no pesó nada, de manera que el cielo no tiene por qué sostenerte como rey. Y esa noche murió. Tengamos cuidado, mis amados, que el corazón no pese. Lo que le da peso de gloria al corazón es el temor a Dios. Y el temor a Dios es lo que usted decide cuando no lo están viendo. Es cómo nos comportamos cuando nadie nos está vigilando. Amén. Levante su mano y diga: Espíritu Santo, arraiga el temor a Dios en mi corazón, para que haya un peso de gloria, en el nombre de Jesús. Colóquese de pie.